Palabra de Dios, Éxodo 36, versículos 2 al 7. Vamos a leerlo intercalado, yo primero y luego ustedes. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos permite hoy estar aquí. Eres tú quien nos permite estar en tu presencia y escuchar tu palabra, estudiarla. Eres tú quien nos permite, Padre Dios, presentarnos para entregarte nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que con la palabra de hoy realmente empecemos a dar en abundancia y que incluso sobre. Que no seamos más tacaños con nuestra vida de fe, sino que realmente demos mucho más, que caminemos la segunda milla. Padre Dios, ayúdanos a glorificarte en esto, en este siervo tuyo. Derrama el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra, y que todos nosotros tengamos la misma inspiración. Oramos en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos a los que estudian medicina, nosotros vemos que ellos dedican cierto tiempo para estudiar el cuerpo humano. ¿Por qué, yo les pregunto, un médico, si está trabajando para sanar enfermos, por qué tiene que estudiar el cuerpo humano? ¿Por qué tiene que estudiar lo que es normal del cuerpo humano? ¿Por qué no estudiar lo que es simplemente una enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder saber qué es lo anormal. Yo solo puedo saber qué es lo anormal cuando sé qué es lo normal. ¿Cuántas cabezas tenemos todos? Una cabeza. ¿Cuántos ojos tenemos? Dos. ¿Cuántas bocas tenemos? Una boca. ¿Cuántas narices tenemos? Una nariz. Si alguien nace con otra nariz, ¿eso es normal o anormal? Es anormal. Cuando una persona, ¿dónde se encuentra el corazón? ¿En qué lado? En el izquierdo. Si nace con el corazón en el lado derecho, ¿eso es normal? No es normal. ¿Dónde queda el hígado? En el lado derecho. Entonces digamos que cambian todos los lados de órgano, todos los órganos de lado. Y yo cojo con el estetoscopio y pongo, el estetoscopio es para escuchar el corazón, entonces pongo aquí y no escucho nada. Está muerto. Está muerto. Voy a pensar, no. Puede que haya una variante anatómica y está al lado ¿qué? Derecho. Yo tengo que conocer qué es lo normal para conocer qué es lo anormal. Los médicos dedicamos tiempo estudiando el cuerpo humano, cómo funciona, cómo se compone, dónde están cada uno de los órganos. ¿Para qué? Para que luego cuando llegue una persona con 30 dedos en la mano, yo sepa, bueno, yo creo que te pasaste un poquito de dedos, ¿cierto? Cuando yo vea que el cerebro es muy grande o muy pequeño, entonces voy a decir, eso es anormal. ¿Qué pensaríamos nosotros las personas? ¿Es mejor tener un cerebro grande o pequeño? Entre más grande, más inteligente. No, de hecho, se encontró que la persona con el récord más grande, del cerebro más grande, pues tiene un retraso mental. No es el tamaño del cerebro,
sino que tiene que estar entre unas medidas. De la misma manera es con todo el cuerpo. El cuerpo tiene que tener ciertas medidas, tienen que estar en sus lugares, tienen que estar como siempre debe ser. Nosotros tenemos que saber qué es lo normal para saber qué es lo anormal. Cuando nosotros vemos la vida de fe y cuando yo veo muchas de las personas, yo me doy cuenta que muchas veces no sabemos vivir la vida de fe. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo normal en la vida de fe. ¿Y por qué? Porque nosotros venimos del mundo, nosotros venimos de lo que está fuera de la iglesia y luego nos dicen, crea en Jesús. Bueno, yo creo en Jesús. Haga esto. Bueno, yo lo hago. Pero muchos no saben qué es lo normal en la iglesia. Muchos no saben qué es lo normal en la vida espiritual. Y por eso es que se confunden, por eso es que se sienten oprimidos, por eso no tienen libertad. Porque no pueden, no saben qué es lo normal. Por eso no tienen vidas que produzcan fruto, no tienen vidas libres, no tienen vidas victoriosas, sino que por el contrario, están en todo momento atadas. ¿De qué me sirve examinarme a mí mismo si yo no sé qué es lo normal? Si a mí nadie, es que hay una película, a mí me gusta mucho las películas de Hitchcock. No, ese no es de Hitchcock. La dimensión desconocida. Entonces todos saben qué es la dimensión desconocida. Los que saben ya tienen su edad, ¿cierto? Los jóvenes seguramente no saben qué es la dimensión desconocida. La dimensión desconocida es una serie de televisión, ya la están dando a color, pero antes era blanco y negro, es muy vieja, y mostraba episodios donde se mostraban cosas raras. Entonces, a mí uno de los capítulos que más me gusta es de una persona que le encantaba leer. Y entonces él trabajaba en un banco y le encantaba leer. Y cuando tenía que trabajar, ¿estaba qué? Leyendo. Entonces lo regaña el jefe. ¿Usted por qué está leyendo cuando debía estar trabajando? No, es que a mí me encanta leer, me encanta leer. Y dice, me encantaría tener más tiempo para leer. Entonces a él lo mandan para la bóveda del banco. Y la bóveda del banco se cierra. Y cuando él está dentro de la bóveda, estalla una bomba nuclear en la ciudad. Entonces, él sale de la bóveda y todo el mundo está muerto. Y él dice, ya tengo tiempo para leer. Pero ahí no termina el capítulo. ¿Dónde termina el capítulo? Él necesitaba gafas para leer. Se le caen las gafas, las quiebra y ya. No tiene cómo leer. Ahí termina el capítulo. Otro capítulo, y es de lo que de lo que entendemos hoy, cuando nosotros no sabemos qué es lo normal, o cuando el mundo nos pinta algo normal, no sabemos qué es lo anormal. Entonces hay un capítulo en esta serie que es una mujer toda vendada, el rostro todo vendado. Y son las enfermeras, no se muestra la cara de las enfermeras, solo la sombra. Dice, ay, pobrecita, tan fea que es. Con razón se hizo la cirugía plástica. Con razón. Es que sí se la tenía que hacer. Es tan fea. Y no le vemos la cara ni a la mujer que se hizo la cirugía, ni a los médicos, ni a las enfermeras. Entonces luego llega el médico y el médico dice, bueno, vamos a ver cómo te fue en tu cirugía. Yo no creo que se pueda hacer mucho, pero nosotros tratamos de hacer lo más que podíamos. Le quitan la venda y muestran en primer plano la cara de la mujer. Una mujer que uno dice, uy, qué mujer tan hermosa. Y luego muestran la cara de las enfermeras y el médico. Feísimos, horribles, unos monstruos. Entonces, para ellos lo normal que era ser feo. Para ellos lo normal era ser feo. Lo anormal era ser bonito. Entonces nosotros vemos que si nosotros no sabemos qué es lo normal en la vida de fe, vamos a vivir esta vida diciendo, ay, ¿por qué vivo así? ¿Por qué vivo de esta manera? ¿Qué debo de hacer? Vamos a vivir confundidos. ¿Sí? Yo me puedo ver en el espejo y voy a decir, ¿cómo es que debo de vivir? Voy a tratar de examinarme, ¿cómo debo de vivir? No voy a saber.
cuando no sé qué es lo normal en la vida de fe. Y por eso quiero que aprovechemos este tema del tabernáculo para que vayamos comprendiendo qué es lo normal en la vida de fe. En la vida de fe, nosotros tenemos que cumplir ciertas cosas, digamos, tenemos que vivir ciertas cosas, tenemos que dar ciertos frutos para decir, bueno, yo ya estoy en los planes, en el camino del Señor. Si yo no estoy caminando como me muestra el tabernáculo, si yo no tengo estos elementos que tiene el tabernáculo, entonces yo me debo preguntar varias cosas. Primero, ¿será que sí soy salvo o no? ¿Será que sí soy salvo o no? ¿O será que soy salvo pero estoy viviendo una vida sin fruto? Eso me debo preguntar. Eso es lo que yo me debo preguntar. Entonces, el tema de hoy es muy importante porque vamos a aprender un elemento de lo que es normal en la vida de fe, y durante todo ese tiempo que vamos a tratar el tabernáculo, vamos a ver más elementos de la vida de fe que cada uno de ustedes se tiene que evaluar y decir, yo tengo esto, yo vivo esto, ¿sí o no? Porque si yo no vivo esto, ¿qué significa? Que yo no soy salvo o que todavía me falta mucho para decir, es que yo ya estoy en Cristo. Todavía me falta. Y obviamente, hacer no nace como una obligación de Dios para ser salvos, sino que sale como fruto del Espíritu Santo para que nosotros hagamos. ¿Listo? Entonces, yo sí quiero que a través de estas prédicas del tabernáculo nos estemos evaluando. Yo sí estoy en el plan de Dios o no estoy en el plan de Dios. Yo sí estoy en la voluntad de Dios, sí o no. Yo sí soy salvo o no soy salvo. Y eso es una pregunta que nos debemos hacer constantemente. Entonces, para comenzar el tema, debemos entender el contexto del texto que leímos hoy. ¿Quién es el pueblo del cual se está hablando en el día de hoy? El pueblo de Israel. Y nosotros debemos recordar que Israel entró a Egipto luego de que José se convirtiera en ¿qué? En mano derecha del faraón. Recordemos que faraón no es un nombre, sino que faraón es simplemente el título de rey para los egipcios. Entonces, cuando José se ganó el favor de faraón, se convirtió en la mano derecha de faraón, Israel entra a la tierra de Egipto. Y allí, ¿dónde viven? ¿En el mejor lugar o en el peor lugar? En el mejor sitio, la mejor tierra. Faraón dice, José, haz que tu familia viva en la mejor tierra. Entonces ellos viven en la tierra de Gosén. En la tierra de Gosén, que es la mejor tierra de Egipto. Pero como es natural, pasa el tiempo, pasan las generaciones. ¿Y qué es lo que pasa con la gente cuando pasan las generaciones? Muere. Y cuando va muriendo la gente, ¿qué va pasando? Se olvida. Entonces dice la palabra, aquí en Éxodo 1, que la gente ya se había olvidado de José. Ya los egipcios y los israelitas se habían olvidado de José. Ya se habían olvidado de lo que había pasado entre José y el faraón. Ya se habían olvidado del mandato de faraón. Pongan a estas personas en las mejores tierras. Ya se habían olvidado de eso. Entonces entra un nuevo protagonista, que es ¿quién? Faraón, otro rey. Y claro, él ve a un pueblo extranjero en su tierra, que no es un pueblo pequeño, sino que es un pueblo muy grande, un pueblo que se multiplica grandemente. ¿Y qué es lo que siente él? Obviamente, ¿qué? Temor. Él se siente ¿qué? Amenazado. ¿Por qué? Porque si este pueblo que está dentro de la tierra se convierte en enemiga de nosotros, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser destruidos. Digamos que la colonia china en Colombia es numerosa, todos lo sabemos, ¿cierto? En cada esquina de Colombia hay un restaurante chino, eso no falta. Ahora digamos que China le declara la guerra a Colombia. ¿Cómo se sentiría el gobierno colombiano? Amenazado, claro, porque hay una colonia china dentro de Colombia. De la misma manera,
¿Cómo se iba a sentir Faraón? Obviamente, muy amenazado, porque los israelitas estaban allí, se multiplicaban grandemente, eran fuertes, eran numerosos y estaban en la mejor tierra. Claro, si hay una guerra, se levantan ellos contra Egipto. Y ese es el temor de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que hace Faraón? Faraón primero los empieza ¿a qué? A oprimir, a esclavizar. Y luego, ¿qué es lo que dice? Vamos a decirle a las parteras que cuando tengan una hija, esos israelitas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué? Déjenla vivir. Pero si es un varón, ¿qué tienen que hacer? Mátenlo, mátenlo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Obedecer, como somos tan juiciosos y hay que obedecer a las autoridades. No. ¿Qué hacen las parteras? Las parteras dicen, no, nosotros tenemos temor de Dios, no vamos a matar a los niños. Y Dios bendice a estas parteras, ¿cierto? Vamos a buscar Éxodo 1:20. Éxodo 1:20 nos dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Cómo debió haber estado en ese momento Faraón? Con mucho temor, claro. Yo creo que él se imaginaba al pueblo de Israel como ratas. Uno mata a una rata y eso se multiplica y se multiplica y se multiplica. Pero entonces ya Faraón hace un mandamiento mucho más agresivo, mucho más violento, que es ¿cuál? Maten a los niños, maten a los niños. Pero hay una mujer valiente que decide no obedecer el mandamiento de Faraón, sino que antes hace todo lo contrario. Toma una canasta, pone allí a su hijo y lo pone en el río. ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Cómo se llama la mujer? No va a salir en la Biblia, entonces no lo busquen allí. Según la tradición, se llama Joquebed, ¿cierto? Ella es la mamá de Moisés. Según la tradición judía, ella se llamaría Joquebed. Según esta tradición, ella llamándose Joquebed, pone esa canasta en el río y esta canasta ¿hacia dónde llega? Llega hasta donde está la hija del faraón. Y la hija del faraón toma a este bebé, lo guarda para ella, digamos que lo adopta y le pone un nombre que todos conocemos, que significa ¿qué? Moisés. Entonces, ¿Moisés es un nombre qué? ¿Hebreo o es un nombre egipcio? Es un nombre egipcio, obviamente. ¿Por qué? Porque es la hija del faraón quien toma a este bebé y le pone, tú te vas a llamar Moisés. Entonces, luego vemos que pasa el tiempo y la esclavitud se va haciendo más intensa. La esclavitud se va haciendo más intensa. Pero durante esa esclavitud Dios se olvida de ese pueblo. No, Dios está pendiente de ese pueblo. Pero Dios ya le había prometido a Abraham, tu descendencia va a ser esclava en tierra ajena. Ya lo había prometido. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Si ya lo prometió, tiene que cumplir. Entonces Dios pone a ese pueblo israelita allí como esclavos. Y luego manda a Moisés. Y Moisés es quien saca a ese pueblo de Egipto, saca al Israel de Egipto y los lleva por el desierto. Empezando por ¿dónde? Pasan el Mar Rojo y luego van por todo el desierto. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pero hay algo muy particular de este pueblo y es lo que nos debe llamar la atención cuando leemos el Éxodo 36. Este pueblo
no es un pueblo agradecido. Este pueblo no es un pueblo que, a pesar de haber visto a Dios, reconozca a Dios como Dios. Por eso es que para mí es ilógico cuando a mí la gente me dice, si yo veo un milagro, voy a creer en Dios. Si yo veo señales y prodigios, voy a creer en Dios. Eso es ilógico. Porque nosotros vemos al pueblo de Israel y vemos al pueblo de Israel que vieron las plagas de Egipto, vieron la nube, vieron la columna de nube, la columna de fuego, vieron cómo se dividían los mares, vieron el maná, vieron cómo Dios traía las aves del cielo para que ellos comieran carne, vieron cómo salía agua de una peña. ¿Quiénes de ustedes han visto eso? Nadie. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Ahí mismo que pasan el Mar Rojo. Empiezan a murmurar de Moisés, empiezan a murmurar acerca de Dios. Nosotros no podemos, y por eso es ilógico cuando ustedes me dicen, si yo veo un milagro, voy a creer más en Dios. Hay muchas personas dentro de las iglesias que ven milagros, que ven señales, y uno la ve unos años después y están alejados. Los milagros y las señales no son los que nos van a hacer creer. No es lo que nos va a hacer creer. Entonces nosotros vemos, es que miren, me parece incluso como patético, pero es lo que uno haría como ser humano. Busquemos el capítulo 15 de Éxodo. Listo. Vamos primero al capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a leer el versículo 21, 22 del capítulo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagínense, qué bueno haber visto en ese momento cómo Moisés hace esto. Se dividen las aguas, y aquí a la derecha y a la izquierda yo veo las aguas. Imagínense pasando, uno ve una ballena, uno ve unos peces, no faltará, yo tengo hambre. No, van pasando, ¿vieron eso? Y luego otra vez Moisés extiende su mano y otra vez caen las aguas y matan a los carros del faraón. Esto es el capítulo ¿qué? ¿Capítulo qué? 14. Pasemos solo un capítulo 15. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? No han pasado ni siquiera 3 capítulos. Solo un capítulo y ya están ¿qué? Murmurando acerca de Moisés, murmurando acerca de Dios, cuando ellos habían visto cómo Dios separaba las aguas. Los milagros, las señales, los prodigios no van a cambiar un corazón duro. No van a ser. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre pendientes de nuestra vida de fe. ¿Listo? Entonces nosotros vemos este pueblo de Egipto. Imagínense, eso es como cuando uno va. Yo me acuerdo cuando mi familia, mis tíos vivían antes en Pereira. Y aquí de Medellín a Pereira, ¿cuántas horas hay? Unas 5 horas. Para un niño eso se hace ¿qué? Eterno. Entonces mi hermano menor era diciendo en todo momento, ya llegamos al país de Pereira, ya llegamos al país de Pereira, ya llegamos al país de Pereira. Y habían pasado apenas 30 minutos. Ahora imagínense eso durante 5 horas.
Ya llegamos al país de Pereira, ya llegamos al país de Pereira. Ahora imagínense a un pueblo de Israel que estaba caminando por el desierto con ese calor, todos con hambre y con sed. Y todo el mundo diciendo, ay, este nos vino a matar. Es Dios, Dios. Moisés, Moisés, Moisés. ¿Cómo se habrá sentido Moisés? ¿Cómo se habrá sentido Dios? Pero es aquí donde nos sorprende por eso el capítulo 36. Y volvamos ya al capítulo 36 de Éxodo. Nosotros vemos el tabernáculo. Y el tabernáculo obviamente no cae del cielo. Aquí es donde ustedes me van a adorar. No. Dios dice, traigan ofrendas para que construyan ustedes con sus manos. Las personas que sean hábiles para construir, que construyan el tabernáculo, pero que todo el pueblo voluntariamente traiga las ofrendas para construir el tabernáculo. Voluntariamente. Ya aquí vemos. Versículo 2 del 36. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Entonces Dios llama a la gente que tenía un corazón para Dios, para Él, y le dije, trabajen para el Señor, hagan su obra. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Nos dice aquí entonces que el pueblo de Israel cada mañana voluntariamente traían ¿qué? Lo que tenían para el santuario. ¿Qué es el santuario? El tabernáculo. ¿Listo? Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada una de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Imagínense el gozo de Dios. Imagínense el gozo de Moisés al escuchar estas palabras. El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces el pueblo estaba trayendo tanto, que aquí la palabra nos dice, todos los maestros de obra, todas las personas que estaban trabajando en el templo se acercan a Moisés. Moisés, hay demasiado y sobra. Por eso el versículo 6 y 7 nos dice esto. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre, ni mujer, haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Imagínense que Moisés tenga que decir, ya no más. Pero es que yo quiero, ya no más. Eso es lo que decía Moisés. Nos dice el 7, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Por qué nos tiene que llamar la atención este capítulo? Porque miren, un pueblo quejumbroso, un pueblo que en todo momento está diciendo, este Moisés, es que este Dios, vamos a construir aquí un becerro de oro, Pero reciben la palabra de Dios, reciben el mandamiento de Dios, e inmediatamente sus corazones son transformados, son movidos, y ¿qué es lo que hacen ellos? Ofrendan al Señor, pero no simplemente lo que les sobra, sino que cada mañana voluntariamente daban tanto que incluso era suficiente, más que suficiente, y sobraba, nos dice la palabra. El pueblo de Israel, este libro, Éxodo, está hablando desde quién? De nosotros. Todo el Antiguo Testamento y todo lo que nosotros vemos, todas estas historias nos hablan de Jesús, pero también nos hablan de nosotros. Por eso yo considero que entendamos esta palabra. La Biblia es el libro más
digamos, humano. ¿En qué sentido humano? Que conoce realmente cómo es el hombre. Ningún otro libro conoce tan bien al hombre como la Biblia. Y ningún otro libro manifiesta tan bien cómo es el hombre como la Biblia. Entonces yo les voy preguntando y ustedes me van respondiendo. ¿Quién será entonces el Israel de este momento? ¿Quién es el Israel de este momento? Nosotros somos Israel. ¿Qué le pasó a Israel cuando entró a Egipto? ¿Se volvieron qué? Esclavos. Pero entonces preguntémonos, ¿qué es Egipto para nosotros entonces? El mundo. El mundo. Egipto es el mundo. Otra vez, Israel somos nosotros. Egipto es el mundo. ¿Cuál es nuestra esclavitud? ¿De qué somos esclavos? Del pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero entonces, ¿quién rescató al pueblo de Israel? Moisés. ¿Y quién es el mejor Moisés y el verdadero Moisés? Jesús. Y Él es quien nos rescata de ese Egipto que es el mundo y de esa esclavitud del pecado. A nosotros que somos como ese pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestro desierto? La vida de fe. La vida de fe es el desierto. ¿Y cuál es nuestra tierra de Canaán, nuestra tierra prometida? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Cortico, 5 segunditos con la persona que está al lado. Bueno, Israel somos nosotros. Egipto es el mundo. Vamos esto. Listo. Otra vez, entonces Israel, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Cuál es nuestra tierra de Egipto? El mundo. ¿De qué éramos esclavos? Del pecado. Listo. ¿Quién nos rescató? Jesús, el mejor Moisés, el verdadero Moisés. ¿Dónde es nuestro desierto? ¿Qué es nuestro desierto? La vida de fe. ¿Cierto? ¿Y cuál es nuestra tierra de Canaán? El reino de los cielos. Muy bien. Entonces, nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos en el mundo y Dios nos saca a través de Jesús. Nos saca a través de Jesús de la esclavitud del pecado, nos saca del mundo. Obviamente nosotros permanecemos en el mundo, pero nos saca del mundo para darnos una nueva identidad. Nos hace caminar en el desierto, que es la vida de fe. Y cuando nos pasa esto, ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que hacemos parte ¿de qué? De la iglesia. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ya hacemos parte de ese plan de Dios. Ya somos todos como familia, como miembros del cuerpo, templo, somos templo del Espíritu Santo, todos juntos. Todos juntos. Somos templo del Espíritu Santo, somos cuerpo del Espíritu Santo. Y como siempre les he dicho, este cuerpo, esta iglesia, no tiene una forma ¿qué? Piramidal. ¿Cómo así que piramidal? No es, el pastor arriba, luego los ministros, luego los miembros, luego no. Eso es una religión. Eso es cómo funciona el mundo, eso es la política. Pero ¿cómo funciona la iglesia?
La iglesia funciona. Todos somos iguales. ¿Y quién es el único que está por encima de nosotros? Dios. Dios es el único que reina sobre nosotros. Entonces, aquí en la iglesia no hay nadie mayor que otro. ¿Porque él es pastor es mayor? Más importante. No. ¿Porque él es ministro es más importante? Tampoco. ¿Porque ellos son miembros son menos importantes? Tampoco. Es que yo llevo 10 años y este lleva 1 año. ¿Cuál es más? Ninguno. Todos delante de Dios. Y el único en quien ponemos nuestros ojos es ¿en quién? En Dios. Solo ponemos nuestros ojos en Dios. Al único que debemos escuchar, digamos, es la palabra de ¿quién? De Dios. Ahora, debemos entender esto. Aunque todos somos iguales, no es que no significa que el miembro es mayor que el pastor o el pastor mayor que el miembro. No, todos somos iguales. Pero eso tampoco significa, bueno, como el pastor es igual que yo, voy a respetarlo y no, yo no voy a hacerle caso. No. ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos a buscar Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. ¿Qué nos dice aquí? Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 nos dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces la palabra sí nos dice que en la iglesia Dios pone ciertas personas que van a estar, digamos, dirigiendo, que van a estar guiando la iglesia. Pero obviamente ellos no son más importantes, es primero Dios, pero Dios sí pone ciertas personas. Aquí pastores es lo mismo que obispos, lo mismo que ancianos. Entonces, cuando nosotros vemos aquí pastores y nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por el alma de cada uno de ustedes. Yo, como aquella persona que los está guiando, ¿debo qué? Velar por sus almas. ¿Pero qué deben de hacer ustedes? Obedecer y sujetarse. ¿Para qué? Para que yo no esté haciendo, otra vez tengo que ir a la iglesia. No, que lo pueda hacer con alegría y no quejándome, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Pero recuerden, nosotros cuando hablamos de sujeción o obediencia, no, porque nosotros tenemos esta palabra como de esclavitud. Obediencia, sujeción. Pero eso es porque el diablo ha tergiversado esta palabra. Pero realmente la obediencia y la sujeción no se refiere a esto. Tienes que hacer lo que yo quiera. No. Sino que el pastor, ¿qué tiene que hacer? Él tiene que entregar su vida por los miembros y los miembros tienen que entregar su vida por el pastor. De la misma manera, todos ustedes tienen que entregar sus vidas por el otro. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo Dios organiza su iglesia. Sabiendo que Él siempre va a estar en la cabeza, que Él es primero, que no hay nadie mayor que otro. Dios pone ciertas personas para que guíen a la iglesia. ¿Por qué? Veamos Jueces 21:25. Es que esto es lo que pasa cuando nosotros no vivimos, digamos, con alguien que nos esté guiando y es necesario. Jueces 21:25. Jueces 21:25. ¿Qué dice? Jueces 21:25. ¿Qué nos dice? Jueces no está en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. Jueces 21:25. ¿Listo? ¿Qué nos dice Jueces 21:25? Nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Eso es lo que ocurre o no? Claro. Cuando en la iglesia no hay alguien que esté guiando, cada uno hace lo que le parece y no debe ser así. Por eso es que el Señor pone pastores, el Señor pone obispos, el Señor pone ancianos, para que estén guiando la iglesia.
¿Y cuál es la misión del pastor? ¿Cuál es la misión de estos ancianos, de ese obispo? Es decidir cómo va a guiar a la iglesia, y obviamente esto con la guía del Espíritu Santo, con la voz del Señor. Y es el pastor quien tiene que decir, bueno, yo quiero que la dieta de la iglesia, Gozo Santo, sea así y no así. Yo quiero que la dieta de esas ovejas que hay aquí sea así y no así. ¿Cuál es la dieta que yo quiero para la iglesia Gozo Santo? Una iglesia donde estemos basados en la palabra, pero que haya mucha misericordia. Pero obviamente siempre viviendo de acuerdo a la palabra. Esa es la dieta que los que quieran estar en esa iglesia tienen que seguir. Claro, es así. ¿Por qué? Porque el Señor es quien pone a esos pastores, a esos ministros. ¿Para qué? Para que estén guiando la iglesia. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia? Sujetarnos y obedecer. Listo. Pero obviamente la palabra nos muestra el mayor ejemplo. Cómo deben ser los pastores, cómo deben ser los ministros. Y cómo quisiera yo que cada una de las personas que guían en la iglesia, aquí en Medellín y allí en Bogotá, cómo quiero yo que sean las personas que están guiando a la iglesia allí en Bogotá, a la iglesia aquí en Medellín. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Y qué hace Jesús? Jesús nos da el mejor ejemplo. Vamos a buscar Juan 13. Juan 13, 15. Juan 13, 15. Eso es lo que yo quisiera que nosotros como iglesia fuéramos. Y es lo que nos manda la palabra de Dios. Vosotros me llaméis maestro y señor y decid bien porque lo soy. ¿Quién es el único maestro y quién es el único señor? Jesús. Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Hagáis. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia que nosotros debemos de tener. En la que no haya, es que como yo soy líder, es que como yo soy pastor, es que como yo estoy haciendo eso. No. Todos debemos hacer ¿qué? Lavarnos los pies, servirnos los unos a los otros. Y esto nos da pie para tratar el tema que hoy vamos a tratar, que estamos tratando. ¿Qué es? ¿Qué es lo normal? Uno de los elementos que tiene que ser normal en la vida de fe de ustedes, el servicio al otro, el servicio a la iglesia. Si nosotros nos servimos en la iglesia, si nosotros nos servimos al otro, significa que yo tengo una vida de ¿qué? Una vida de fe ¿qué? Anormal. Si yo no estoy sirviendo al otro, si yo antes estoy oprimiendo al otro, si yo antes me siento encima del otro porque yo soy pastor, porque yo soy ministro, porque yo soy líder, porque yo soy servidor, lo que sea, si yo me siento superior, entonces hay algo mal ahí. Por el contrario, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Antes nosotros, los que, digamos, tenemos un cargo, ¿qué es lo que debemos hacer? Someternos. Pero las personas que no tienen un cargo, ¿qué tienen que hacer? Someterse aún más. Y las personas más, en otras palabras, tienen que ser como ¿qué? Como el agua. ¿Cómo es el agua? Cada vez más abajo. Cada vez más abajo. ¿Quién es el que gana en el reino de los cielos? No es quien está arriba. No es quien el que sabe más o el que hace más. Es el que está más abajo, el que se humilla más, el que está más bueno. Voy a servir, voy a servir, voy a servir. Ahí estoy, voy a servir. Y eso es lo que tiene que pasar y quiero que cada uno se evalúe. ¿Estoy sirviendo en la iglesia? ¿Sí o no? Hay tantas cosas para servir en la iglesia. Limpiar los baños, limpiar piso, limpiar esto, en el parqueadero, cuidar a los niños. Hay tantas cosas para servir. Y la verdad es que yo y el equipo pastoral no podemos hacerlo todo. Tienen que ser todos, cada uno tiene que poner de su parte. En Bogotá,
No pueden hacerlo solo Marco o Natalia. Tiene que ser toda la iglesia. Aquí no pueden ser solo ciertas personas, tiene que ser toda la iglesia. Tanto, 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 que sea como Éxodo 36, que yo aquí esté diciendo, ya no más, ya no más. Ya no limpien más, que el piso ya está, ¿qué? Ya está gastado de tanto trapearlo. Ya no más. Ya no sirvan más en la iglesia. Hoy yo no estoy hablando de ofrendas. Estoy hablando de un sacrificio vivo que somos nosotros, que es nuestra vida. Entonces pregúntese cada uno, ¿yo sí estoy sirviendo a la iglesia? ¿Sí o no? Si no estoy sirviendo en la iglesia, me debo preguntar, ¿soy salvo, sí o no? Segundo, ¿por qué será que no estoy sirviendo a la iglesia? ¿Será que hay alguna enfermedad espiritual en mí? ¿Qué hay en mí que no me permite servir a la iglesia? Porque nuestra vida de fe, aunque es salvación solo por fe, tiene que producir ¿qué? Obras para Dios. ¿Y qué tipo de obras? Servir a la iglesia. Esa es una de las cosas, uno de los elementos que nos enseña el tabernáculo. Por eso, todavía no hemos entrado al tabernáculo y ya mire todo lo que hemos hablado. Porque el tabernáculo no se construyó de la nada. Vino la gente y sirvió, ofrendó, entregó. Y no solo eso, luego, cuando ya fue construido el templo, cada uno tenía su labor. Es que imagínense lo que yo les digo, se mueve la nube, se mueve la columna de nube, la columna de fuego, ¿y qué tienen que hacer inmediatamente los levitas? Desarmar, eso, cada uno tenía su función, y luego, cuando llegaban a un lugar, armar otra vez. El fuego, listo, ya, ¿está listo el fuego? Sí. ¿Está lista la mesa? Sí. ¿Ya pusieron el velo? Sí. Y el cargo del que nadie piensa, el que limpia las ¿qué? Las cenizas. ¿Qué pasaría si se acumulara las cenizas? Cada uno tenía su labor y es lo mismo que tiene que pasar en la iglesia. Esa es la vida de fe normal en la iglesia. Servir en la iglesia. Ahora muchos me preguntan, pero es que yo no tengo dones espirituales para servir en la iglesia. Yo les pregunto, ¿qué fue lo que ofrendaron los israelitas? ¿De dónde sacaron oro si ellos eran esclavos? Vamos a buscar Éxodo 12. Vamos a buscar Éxodo 12. $35, $36. Nos dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Qué fue lo que ofrendaron los israelitas? Lo que habían recogido de los egipcios. ¿Qué es lo que nosotros debemos ofrendar para la iglesia? Lo que hemos aprendido del mundo. Es decir, si yo tengo, digamos, una ingeniería en lavado de baños, ¿para qué debo utilizar esa ingeniería? Para lavar muy bien los baños. Si yo tengo la capacidad, digamos, monetaria, porque no todos tienen capacidad monetaria, digamos, para ofrendar mucho, ¿yo qué debo de hacer? Si yo no sé hacer nada más, solo ganar plata, ayudar a la iglesia económicamente. Pero si yo no tengo mucha economía, si digamos mi don no es tener mucho dinero o ganar mucho dinero, sino que mi don es, como les dije, limpiar baños, ¿qué es lo que debo de hacer? Limpiar baños. ¿Y cuál es mejor que el otro? Ninguno. Aparentemente, no es que él es el que mantiene la iglesia con la plata, no. ¿Quiénes de ustedes, qué es más, digamos, reconfortante? ¿Tener mucha plata o sentarse
en un sanitario limpio. Sentarse en un sanitario limpio. Yo prefiero no tener plata y poder sentarme todos los días, cada vez que voy al baño. Está limpio y brillante el sanitario. Porque imagínense tener toda la plata del mundo. Eso todo, la taza toda, ¿cómo se dice? Orinada. Y me toca sentarme ahí todos los días. ¿Qué es mejor? De la misma manera, cada uno tiene su labor dentro de la iglesia. Y cada uno debe de servir con lo que tiene. Y debe hacerlo ¿con qué? Con responsabilidad. Porque pensamos, como yo no veo al Señor, entonces no importa si hoy lo hago o no lo hago. No, antes con mayor razón, ¿qué debemos hacer? Obedecer, cumplir, ser responsables. En Corea yo tenía unos amigos que se querían salir de la iglesia por diferentes motivos. Pero ¿saben ustedes por qué no se querían salir? ¿Por qué? Ellos querían salirse. Si les hubiera quitado esto, se hubieran salido. Pero ¿qué es lo que no permitió que se salieran? No. El cargo, la responsabilidad que tenían. Ellos decían, no, yo me comprometí con el Señor a estar 5 años sirviendo en el ministerio de niños. Entonces voy a terminar los 5 años y me voy de la iglesia. Decían así muchos. Voy a terminar los 5 años y me voy. ¿Qué me muestra esto? Esa persona, estos amigos míos, ¿qué tienen? Temor y responsabilidad ante Dios. Porque es que las circunstancias pueden ser muy, contrarias, adversas. Pero si yo hice un compromiso con Dios, Señor, yo me comprometo a que durante todo este tiempo que esté la iglesia, yo voy a limpiar los baños. ¿Qué es lo que debo de hacer? Limpiar los baños. Hasta que el Señor diga, ya no más. Ya no más. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? No me gustó la prédica del pastor, no me gustó aquello, no me gustó cómo me trató este. Yo sé que hice un compromiso con el Señor de limpiar los baños, pero el Señor entenderá, chao. No, así no es la iglesia y así no es Dios. Por eso la palabra nos manda tanto, no prometas, sino que tu palabra sea sí o no, ya. Recordemos que nuestros compromisos con el Señor son mucho más grandes, son mucho más importantes. Tenemos entonces que entender, yo debo utilizar los talentos que adquirí en el mundo, ¿para qué? Para la iglesia, pero también yo debo utilizar los dones que Dios me da, los talentos que Dios me da para la iglesia. Porque Dios va a hacer las dos cosas. Dios va a utilizar los dones que cada uno tiene de base. Digamos, yo no soy bueno para hablar con la gente de la calle. De base yo no soy bueno hablando con la gente con la calle. Pero de pronto hay alguno aquí que es muy bueno hablando con la gente de la calle. Hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muy natural. En cambio, si yo hablo con alguien en la calle, eso se siente, no, como que... Pero en cambio otras personas, ¿qué más? ¿Cómo está tu vida? Que estás muy mal. Sí, porque hay personas con las que la gente suelta las cosas, que está muy mal. Deberías conocer de Cristo, deberías venir a la iglesia. Vamos. Para eso son algunas personas que tienen eso de base. Otras personas como yo que somos más tímidos y nos gusta más enseñar la palabra, entonces enseñamos la palabra. Pero cada uno tiene algo de base, pero también el Señor va a poner dones en cada uno, talentos en cada uno. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? Explotar eso y ponerlo al servicio ¿de qué? De la iglesia. Ahora muchos me dirán, entonces ¿yo dónde comienzo? Comiencen ¿desde dónde? Desde lo pequeño, desde lo bajo. Y sean fieles ahí en lo pequeño. Porque la palabra nos dice, el que es fiel en lo poco, ¿qué? Va a ser fiel en lo mucho, va a ser puesto en lo mucho. Entonces, si yo le digo, no, cuídame al gato, y me lo cuida bien, entonces, ¿qué lo puedo poner a hacer? Que me cuide el tigre. ¿Cierto? Que me cuide el tigre. Pero si no es capaz de cuidarme un gato, ¿qué lo va a poner a un tigre? Se lo come. De la misma manera tiene que ser así con la vida. Yo sí hoy quiero invitarlos, exhortarlos. Pregúntense, porque en la iglesia hay mucho por hacer. Pregúntenme, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Yo veo este problema. No me digan a mí, pastor, yo tengo ese problema. No.
Pastor, yo tengo este problema, pero yo creo que la solución es esta. ¿Puedo trabajar en eso? Tratemos, voy a decir. Que no sea siempre, ese es el problema. No, ese es el problema. Esa es la solución. Esta es la solución. Busquemos qué hacer. Entendamos que el primer ministerio, el primer servicio que todos tenemos que hacer es uno. Vamos a buscar 2 Corintios 5, 18, 19. 2 Corintios 5, 18, 19. 2 Corintios 5, 18, 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Nos dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿De dónde proviene todo? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros tenemos este ministerio. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de servir al otro. Nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos. Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos, tenemos que estar pendientes de la iglesia. Ese es nuestro ministerio. Ese es el primer ministerio. Y eso es lo normal que tiene que pasar en la iglesia. ¿Entendemos todos? Entonces hoy los invito que realmente todos nosotros estemos más pendientes de la iglesia. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿qué es lo primero que se empezaba, digamos, a desordenar, deshacer cuando la vida de fe estaba mal? ¿Qué? ¿Qué es lo primero? ¿En qué se notaba primero? En el templo. En el templo. Cuando el pueblo de Israel estaba mal, esto se reflejaba primeramente ¿dónde? ¿En dónde? En el templo. Entonces yo hoy sí quiero invitarlos a que cada uno de ustedes esté más pendiente de la iglesia, estemos sirviendo a la iglesia. ¿Qué le falta a la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a los miembros? Siempre estemos pendientes de eso. Pero ¿cuánto vamos a dar? ¿Lo justo y necesario? No. Hasta que hasta que yo ya les esté diciendo, ya no más, que es que ya, digamos, tenemos más que suficiente. Eso es, la palabra nos dice, en Colosenses nos dice, que nosotros debemos llevar lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Cómo así? Que debemos cargar con lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Quién me puede explicar? Significa que a Cristo entonces le faltó aflicciones y que nosotros debemos cumplir esas aflicciones. Eso tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces la obra de Cristo no fue lo suficiente, no. Pero lo que nos quiere decir es que nosotros como iglesia vamos a llevar muchas aflicciones y es lo que yo debo de cargar. Es lo que yo debo de cargar. Esas aflicciones de ese cuerpo de Cristo. Entonces para que estemos muy pendientes de eso. ¿Listo? Entonces vamos todos a ponernos de pie, por favor. Entonces, ¿cuál es la invitación del día de hoy? Para resumir, para que ya quede claro, sirvamos en la iglesia. Sirvamos al hermano. Veamos qué falta. Hay que organizar sillas. Ahí. Hay que limpiar sillas. Ahí estoy. Que hay que organizar algo. Ahí estoy. Que realmente nunca nos falte eso. El servicio es fundamental en la vida de fe. Si ustedes no están sirviendo en la iglesia, sí se tienen que evaluar. Yo sí amo a la iglesia. Si no amo a la iglesia, ¿a quién no amo? A Dios. No amo al cuerpo de Cristo, no amo a Jesús, no amo a Dios. Así es el orden. Amemos la iglesia. Amemos la iglesia y pongamos al servicio de la iglesia lo que tenemos. Yo no les pido que pongan más de lo que tienen, no. Lo que tienen.
Y no estoy hablando obviamente de dinero, sino que estoy hablando de capacidades. Los electricistas, voy a organizar esto. Los que sean, digamos, no sé, músicos, yo voy a estar en la alabanza. Todas estas cosas, ¿listo? Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle, porque ¿cuál es el mayor problema muchas veces también? Que no sabemos para qué somos buenos. Entonces vamos a pedirle primero al Señor, Señor, muéstranos para qué soy bueno, para qué me pusiste en la iglesia, qué ministerio debo de tener. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, muéstranos a cada uno de nosotros para qué somos buenos, Señor. Muéstrale a cada una de las personas que hay aquí, Señor, para qué es bueno, Padre. Muéstrale a cada una de las personas que hay aquí, Señor, cuál es el ministerio, Padre Dios, en qué debe servir a la iglesia, Señor. Pero que no nos quedemos ahí, sino que sirvamos y sirvamos y sirvamos a la iglesia hasta que sobre, Padre Dios, hasta que abunde, Señor. Padre Dios, ayúdanos a servir más la iglesia, Padre. Ayúdanos a servir más la iglesia. Ayúdanos, Señor, a que realmente podamos entender tu voluntad agradable y perfecta con respecto al servicio, Señor, y que no lo hagamos por obligación, sino por amor. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a ofrendarte nuestra vida entera, que seamos sacrificio vivo delante de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre. En este momento vamos a orar para que en la iglesia nazcan, aparezcan muchos servidores, no solo aquí, sino también allí en Bogotá, para que hayan muchos servidores que sirvan a la iglesia, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. No hay algo más importante que otro. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!